Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad en Lemoore, aquí en California. Hoy nos encontramos a jueves 7 de septiembre del 2023. Esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. Y también, como siempre, tenemos que ser agradecidos con Dios nuestro Señor por este regalo de vida, de un día más de vida que nos ha permitido tanto a ti como a mí para estar cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en su canal, tu canal. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos y a Él se le aplaude con las manos en alto. Gracias, Señor, por este día más de vida. Y no se puede quedar atrás. Tiene su lugar privilegiado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra Iglesia Santa, Iglesia Católica, la Santísima Virgen María, que es nuestra madre, madre de El Salvador y madre nuestra, y que gracias a su obediencia que nos dio a El Salvador. Por lo tanto, ella se ha ganado este lugar privilegiado, como te dije anteriormente, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Modelo de mujer a seguir. Todas las mujeres tenemos que ser como la Virgen María, deberíamos de ser como ella, y los hombres en este mundo, en la humanidad, deberían de comportarse también como de ejemplo, como nuestro Señor San José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo de ser un buen padre. Y a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo de Dios Padre Todopoderoso, ejemplo de cómo debe de ser el Hijo, obediente a los padres. Así de que tenemos por eso como ejemplo aquí en la tierra, en la humanidad, la Sagrada Familia, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen como la Madre, la Esposa, y nuestro Señor San José como el Esposo. Y todos han actuado de la manera correcta. El Hijo obedece al Padre, a la Madre, a los padres, a los dos. La Madre, buen ejemplo para su Hijo, con su obediencia, con su fe, con su actitud, con todo su comportamiento. Y nuestro Señor San José, como Padre adoptivo, cumpliendo la responsabilidad de ser un buen padre. Simplemente querer al Hijo porque es su Hijo adoptivo. Así de que gran ejemplo tenemos en la Sagrada Familia, en esta humanidad. No hay más preguntas, no hay más cuestionamiento para mí debido a mi fe. Así de que pues, sin más, vamos a comenzar hoy con la enseñanza. Continuamos con la enseñanza de explicación de los capítulos. Nos quedamos en Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a continuar con los que nos dice cada capítulo en las cartas. La carta a los romanos. Vamos a hablar de qué nos habla cada capítulo en cada carta. Entonces vamos a empezar sin más. Pues continuamos con esto. Acordémonos que es en el Nuevo Testamento, de cuáles son los temas que nos dice en cada carta, cada capítulo, de qué nos habla, para tener más aprendizaje. Y vamos a empezar el Nuevo Testamento, y esta es la carta a los romanos. En el capítulo número 1 nos habla de saludo y profesión de fe. Capítulo 2, todos bajo el juicio de Dios.
Capítulo 3 nos habla, el tema es Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Capítulo 4 nos habla de el ejemplo de Abraham. Capítulo 5, los frutos de la salvación. Capítulo 6, nueva vida en Cristo. Capítulo 7, el cristiano y la ley. Capítulo 8, la vida en el Espíritu. Capítulo 9, Israel en el plan salvador de Dios. Capítulo 10, soberanía y generosidad. Capítulo 11, Israel y los paganos. Capítulo 12, realización concreta de salvación. Capítulo 13, el cristiano y las autoridades civiles. Capítulo 14, apoyo a los más débiles. Capítulo 15, Jesucristo como ejemplo. Capítulo 16, recomendaciones y saludos. Esto es los temas de lo que se nos habla en la carta a los romanos. Estos son los temas. Para irnos familiarizando y sabiendo de qué nos habla cada carta. Continuamos. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo número 1 nos habla de, ahí se nos da el saludo y acción de gracias. En el capítulo número 2 nos habla de comportamiento de Pablo en Corintios. Capítulo número 3 nos habla de inmadurez de los corintios. Capítulo número 4 nos habla de los ministros de Cristo. Capítulo número 5 nos habla de desórdenes en la comunidad. Capítulo número 6 nos dice conflictos entre hermanos. Capítulo número 7 nos habla sobre el matrimonio y la virginidad. Capítulo número 8 nos habla sobre la carne sacrificada a los ídolos. Capítulo número 9 nos habla renunciar a los propios derechos. Capítulo número 10 nos habla de ejemplo de la historia israelita. Capítulo número 11 nos habla de el velo de las mujeres. Capítulo número 12 nos habla de los dones del Espíritu Santo. Capítulo número 13 nos habla de el amor cristiano. Capítulo número 14 nos habla de los carismas útiles a la comunidad. Capítulo número 15 nos habla que Jesucristo ha resucitado. Capítulo número 16 nos habla de consejos y saludos finales. Esto es los temas que se nos habla en la primera carta a los Corintios. Estos son los capítulos y los temas. Ahora vamos a continuación con la segunda carta a los Corintios. Los temas son, capítulo número 1 nos habla de saludo y acción de gracias. Número 2 nos habla de motivos del cambio de planes. Capítulo número 3 nos habla de Pablo, ministro de la nueva alianza. Capítulo número 4 nos habla de anunciar a Jesucristo. Capítulo número 5 nos habla
esperando una vida mejor. Capítulo número 6 nos habla de las dificultades y contrastes de ministerio apostólico. Capítulo número 7 nos habla de la alegría de Pablo por la nueva situación. Capítulo número 8 nos habla de la invitación a la generosidad. Capítulo número 9 nos habla de insistiendo en la colecta. Capítulo número 10 nos habla de la autoridad de Pablo. Capítulo número 11 nos habla de Pablo y los falsos apóstoles. Capítulo número 12 nos habla de las revelaciones del Señor a Pablo. Capítulo número 13 nos habla de las últimas advertencias. Estos son los capítulos y los temas que contiene la segunda carta a los Corintios. Estos son los temas de los que se nos habla. La segunda carta a los Corintios. Continuamos. ¿De qué nos habla la carta a los Gálatas? Primeramente, capítulo 1 nos da el saludo. Capítulo número 2 nos dice el segundo viaje a Jerusalén. Capítulo número 3 nos habla de salvados por la fe y no por la ley. Capítulo número 4 nos habla de hijos de Dios en Jesucristo. Capítulo número 5 nos habla de la libertad cristiana. Capítulo número 6 nos habla de la invitación a la ayuda mutua. Este es el contenido y los temas de la carta a los Gálatas. Ahora continuamos con los capítulos de carta a los Efesios. Y nos dice en el capítulo número 1, comienza con el saludo. Capítulo número 2 nos habla de salvados gratuitamente en Cristo. Capítulo número 3 nos habla elegido para anunciar los planes de Dios en Cristo. Capítulo número 4 nos habla de la unidad en el amor. En el capítulo número 5 nos habla ahora con luz en Cristo. Capítulo número 6 nos habla de los hijos y padres. Esos son los capítulos y los temas de que se nos habla en la carta a los Efesios. Continuamos con la carta a los Filipenses. ¿De qué nos habla esta carta? Los capítulos. En el capítulo número 1 nos habla de Pablo y la comunidad de Filipos. Capítulo número 2 nos habla de la armonía y humildad. Capítulo número 3 nos habla predicadores judaizantes en Filipos. Capítulo número 4 nos habla del agradecimiento por la ayuda recibida. Estos son los capítulos y los temas que se nos habla en la carta a los Filipenses. Ahora vamos a continuar con la carta a los Colosenses y los capítulos, cada capítulo, cuáles son los temas. Continuamos.
Capítulo número 1 nos habla, la carta a los Colosenses nos habla de el misterio de Cristo. En el capítulo número 2 nos habla de los falsos maestros. En el capítulo número 3 nos habla, la vida nueva en Cristo. Capítulo número 4 nos habla de noticias. Esto es la carta a los Colosenses. En la carta, continuamos con la carta a Filemón, y el capítulo 1 se nos habla de acción de gracias. Esa es carta a Filemón. Cortita, nada más una. Continuamos. Vamos a continuar con la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 1 nos habla de ser insistente, acción de gracias. En el capítulo 2 nos habla de que Pablo recuerda su misión en Tesalónica. Capítulo número 3 nos habla de la misión de Timoteo en Tesalónica. Capítulo número 4 nos habla de agradar al Señor. En el capítulo número 5 nos habla de el día del Señor vendrá como un ladrón. Esa es la primera carta a los tesalonicenses. En la segunda carta a los tesalonicenses, esta es la segunda, el capítulo 1 nos habla de que el Señor vendrá como juez justo. Capítulo número 2 nos habla de momento y circunstancias de la vida. Capítulo 3 nos habla de oración y fidelidad. Ahora vamos con la primera carta a Timoteo. El capítulo número 1 nos dice de los falsos maestros. Capítulo número 2 nos habla de la oración universal. Capítulo número 3 nos habla de los responsables de la comunidad. Capítulo número 4 nos habla del anuncio de doctrinas falsas. Capítulo número 5 nos habla de la actitud ejemplar con todos. Capítulo número 6 nos habla de la actitud de los esclavos. Esa es la primera carta a Timoteo. Ahora la segunda carta a Timoteo también nos dice, en el número 1 nos dice de la fidelidad al Evangelio. Capítulo número 2 nos habla de la dedicación total al ministerio. Capítulo número 3 nos habla de preparados para tiempos difíciles. Capítulo número 4 nos habla de la fidelidad al ministerio. Eso es la segunda carta a Timoteo. La carta a Tito, el capítulo 1 nos habla de los presbíteros. Capítulo 2 nos habla de andemos como seres responsables. En el capítulo 3 nos habla de los consejos a los creyentes. Ahora continuamos con carta a los hebreos. El capítulo 1 nos habla de ángeles y hombres. Capítulo número 2 nos habla de Señor, yo anunciaré tu nombre. Capítulo número 3 nos habla de que Cristo vino como un nuevo Moisés. Capítulo 4 nos dice de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Capítulo número 5 nos habla de que ustedes deberían ser maestros. Capítulo número 6 nos habla de que sigamos firmes en nuestra esperanza. Capítulo número 7 nos habla de Melquisedec, figura de Cristo. Capítulo número 8 nos habla de un nuevo santuario y una nueva alianza.
Capítulo número 9 nos habla de el templo de Jerusalén. Cristo entró llevando su propia sangre. Capítulo número 10 nos habla del Antiguo Testamento, que contiene las figuras del Nuevo. Sigamos firmes en la fe. Capítulo número 11 nos habla de que recordemos a los héroes de la fe. Capítulo número 12 nos dicen que acepten la corrección del Señor y progresen en la santidad. Capítulo número 13 nos habla de diversos consejos. En la carta a Tito, el capítulo número 1 nos habla de los presbíteros. En el capítulo número 2 nos habla de andemos como seres responsables. Y en el capítulo número 3, consejos a los creyentes. Continuamos con la carta de Santiago. El capítulo número 1 nos habla de paciencia en las pruebas. Capítulo número 2 nos habla de tratar igual a pobres y a ricos. La fe se demuestra con las obras. Capítulo número 3 nos habla de pecados de la lengua y la verdadera sabiduría. Capítulo número 4 nos habla de las ambiciones que nos pierden. Capítulo número 5 nos habla de que les toca a los ricos. Esperen la venida del Señor y de los enfermos. En la carta a la primera carta de Pedro nos habla, capítulo número 1 nos habla de ya están salvados, sean santos. Capítulo número 2 nos habla de que Cristo es la piedra angular. Lleven una vida ejemplar. Capítulo número 3 nos dice de los deberes de los esposos. No teman a las amenazas. Sufrir a ejemplo de Cristo. Capítulo número 4 nos habla de consuelo a los perseguidos. En el capítulo número 5 nos habla de varios consejos. Eso es la primera carta de Pedro. La segunda carta de Pedro nos habla, en el capítulo número 1 nos habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. Las bases de la fe. Capítulo número 2. Los maestros engañosos. En el capítulo número 3 nos habla por qué se demora la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos dice en la segunda carta de Pedro. En la carta de Judas, que es capítulo 1, nada más nos viene la carta de Judas. Y en la primera carta de San Juan nos habla, capítulo número 1, nos habla de caminar en la luz. En el capítulo número 2 nos habla de cumplir el mandamiento del amor y rechazar al anticristo. En el capítulo número 3 nos habla de amarnos los unos a los otros. En el capítulo número 4 nos habla de que no se fíen de cualquier inspiración. Dios, amor, es fuente del amor. Capítulo número 5 nos habla de que de Dios viene la fe. Y guárdense de los ídolos. Eso nos dice la primera carta de Juan.
Me faltó una en la segunda carta de Juan. Me faltó la segunda carta de Juan. No sé dónde la dejé. Y la tercera carta de Juan nos dice, pues la tercera carta de Juan. Voy a buscarla a ver dónde la dejé. Una disculpa. Y ya para finalizar, el Apocalipsis, el capítulo 1 nos habla de revelación de Jesucristo. En el capítulo número 2 nos habla de los 7 mensajes a las iglesias. En el capítulo número 3 nos habla de que escribe al ángel de la iglesia de Sardes. En el capítulo número 4 nos habla de el trono en el cielo. En el capítulo número 5 nos habla de la entrada del Cordero. En el capítulo número 6 nos habla de los 7 sellos. En el capítulo número 7 nos habla de los 144,000 de Israel y la muchedumbre de las otras naciones. En el capítulo número 8 nos habla de las 7 trompetas. En el capítulo número 9 nos habla de que tocó el quinto ángel. En el capítulo número 10 nos habla de que se ha cumplido lo anunciado por los profetas. En el capítulo número 11 nos habla de los 2 testigos. En el capítulo número 12 nos habla de la mujer y el dragón. En el capítulo número 13 nos habla de la bestia y el falso profeta. En el número 14 nos habla de los 144,000 en el monte Sión. Capítulo número 15 nos habla de las 7 copas. En el capítulo número 16 nos habla de la continuación de las 7 copas. En el número 17 nos habla del juicio de Babilonia. En el capítulo número 18 nos habla de que cayó la gran Babilonia. En el capítulo número 19 nos habla de los cantos en el cielo, el triunfo de la palabra de Dios. En el capítulo número 20 nos habla de los 1000 años y último juicio. En el capítulo número 21 nos habla de el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Capítulo número 22 nos habla de que dice, mira que vengo pronto. Esos son los capítulos de el Apocalipsis. Y con eso terminamos el contenido de todas las cartas. Para que, como te digo, vayamos sabiendo el contenido de cada carta. Se nos va a hacer más fácil ya más fácil ir entendiendo y no batallar tanto para poder ir comprendiendo su palabra. Y ya terminada por el día de hoy lo que contienen las cartas, el contenido de los capítulos de que nos habla, en punto y aparte, espero le pongan mucho interés en aprender poco a poquito, como te digo, no porque te los estés dando así quiere decir que te los tienes que aprender, no los tenemos que aprender todo así, no, pero ir familiarizándonos con los temas para que sea más fácil su comprensión, para saber que cada vez que agarramos el evangelio, sepamos su contenido, de qué nos va a hablar en este evangelio, en esa carta, en los libros
que después continuaré con lo del Antiguo Testamento, su significado, el contenido, mejor dicho, de qué nos habla, pero es importante empezar con el Nuevo Testamento. Pero de todas maneras se tiene que dar el conocimiento, pues la enseñanza de todo lo que es los 73 libros que constan nuestra Biblia católica, 73 libros. Entonces, ya como te dije, punto y aparte, esa es la enseñanza para que tú ya la practiques, trates de memorizar a tu paso y si te parece, bueno, yo digo, en mi opinión, como siempre estoy diciendo, a como yo lo practico, es que si ya vas sabiendo cuáles son los temas que se tratan en el Evangelio y las cartas y el Apocalipsis, que tú vayas poco a poquito también ir leyendo el Nuevo Testamento, y ya con toda esa enseñanza sepas de qué se trata, cuál es el tema, y tú lo vayas leyendo con calma, vayas, como te digo, haciéndote tu historia en tu mente, imaginarte que estás en ese tiempo, que lo estás viviendo, lo que se está diciendo ahí, poner atención si está diciendo fechas, si está diciendo lugares, cuál es la situación política, qué es lo que se estaba haciendo, hacerte la película. Y así, ya con la información que tú, la enseñanza que ya se te ha estado dando, ir comprendiendo poco a poco, encontrar el sentido a lo que se vivió y que eso sucedió en ese tiempo, pero que es lo mismo de hoy en día, pero con otra manera de hablar, o de la manera en que nos identificamos, otros nombres, otras situaciones, pero cambia el nombre, pero las situaciones son las mismas. Las leyes fueron en ese tiempo, ahora se aplica aquí con estas leyes que estamos teniendo, cómo estamos viviendo nuestra vida religiosa, cómo se nos trata como católicos, toda la situación, a que cómo estamos nosotros actuando en el día de hoy a defender o ignorar nuestra fe. ¿La ponemos en práctica o no? Nos avergonzamos de ella, tratamos de aprender, tratamos de preguntar, tenemos que preguntar. Yo soy una persona muy preguntona, que molesto de tanto preguntar. A mí me gusta mucho preguntar, porque si no sé las cosas, si no tengo una respuesta y tengo una duda, pues para mí no me da ninguna pena preguntar, decir por qué es esto, por qué el otro. Para yo así salir de mis dudas, de lo que yo creo, o tal vez yo lo estoy interpretando mal, porque me imagino, una cosa es que yo tenga mi versión, mi interpretación, y otra cosa es que si ya me explican por qué es por esto, entonces ya lo puedo aplicar a mi vida o a lo que estoy, depende de la situación de lo que se esté hablando. Entonces yo soy muy preguntona, yo no me callo, muy, muy preguntona. A veces sí me callo, pero es muy raro que me calle. Siempre, porque también también se puede decir, uno siempre tiene que preguntar cuando tiene dudas, pero tristemente cuando tú eres que tienes muchas preguntas y las personas se molestan de que les preguntes tanto. Y dice, yo otra vez voy a preguntar, pero pues, como yo digo, yo soy muy preguntona. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues si no tengo la información, pues yo pregunto al que sabe. Entonces, pero la gente se molesta cuando les hacen muchas preguntas. Y yo digo, pues si estás enseñando, pues por eso es que estás enseñando, para que te pregunten. Y si no tienen la información,
puede decir, bueno, no tengo ahorita la respuesta, pero la voy a buscar para compartirla contigo. Entonces, uno debe de preguntar, porque el que no pregunta, pues no sale de dudas. Y para mí eso es lo normal, de que yo tengo una duda, yo la pregunto. Ya que si les crea a la respuesta que se me da, pues eso ya es cosa mía. Pero, cuando tiene uno duda, tiene uno que preguntar. Para mí eso es lo correcto, para mí. Y ya como te digo, pues eso, punto y aparte de la enseñanza, ese es un tip que te doy, que vayas leyendo tú, agarre la Biblia, vayas mirando, vayas leyendo, y ya vas. Tú ya estás mucho más avanzado que yo en ese sentido de que se te ha dado toda esa enseñanza, la información de qué se trata más o menos todo esto. Está como yo empecé a ciegas. Yo sin saber, como les digo, ni siquiera abrir la Biblia, que dónde está el Antiguo Testamento y dónde está el Nuevo Testamento, pues yo me quedé, pues dónde o qué, o cómo, qué es esto, que lo mucho menos que profetas, ni nada. Entonces, siento yo que por eso es que estoy haciendo esto, porque es de lo que yo estoy dando así, el contenido, me hubiera gustado a mí también recibirlo, siempre lo digo, pero por eso te digo, aprovéchalo, no lo desperdicies, se te está dando en bandeja de plata, es pregunta, respuesta, nada más es para que tú te apliques en la escuelita del Señor y de acuerdo a el hambre que tú tengas de aprender, no para presumir, para ir comprendiendo más el amor de Dios, de todo lo que Él nos ha dado y todo con el ejemplo, que es lo principal, el ejemplo. Entonces, en ese sentido yo me siento muy complacida de cumplir cada vez que hago un video, cumplo la misión por este día. Mañana, pues quién sabe, Dios dirá. Pero aquí estamos. Bueno, lo que aparte de lo que te compartí, que ya te lo dije varias veces, ahora te quiero compartir esto, que son pensamientos. Y todo es para reflexionar. Y dice así, vamos a ver, esto de pensamientos. Y dice así, pensamientos. Dejemos este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Egoísmo. Esto ocurrió hace mucho tiempo, aunque hay quien pueda recordarlo. Hubo un planeta pequeñito, muy joven, completamente liso, y le salió una montañita que creció hasta 500 metros. Así estuvo 1.000.000 de años, pero en este tiempo comenzaron a surgir en la llanura otras montañitas que también crecieron. La montaña primera, irritada por la pérdida de su dominio, hizo esfuerzos y creció 300 metros más. Y a medida que transcurría el tiempo, creció algunos metros en proporción a su orgullo. Hasta que comprobó que en sus cumbres ya no había vida a causa del frío y de los fuertes vientos, contrastando
con las otras montañitas, acariciadas por suaves brisas y cubiertas de árboles donde anidaban 1000 clases de pájaros. ¡Qué envidia! Por fin no lo pudo aguantar más y estalló, convertida en fiero volcán. Envenenó el aire, mató toda vida, desoló sus propias laderas, secó y arruinó todas las montañas a su lado. Pasada la furia loca, vio su obra y, apagándose, se arrepintió. De sus laderas brotaron lágrimas en forma de fuentes purísimas, a cuyas aguas regresaron de nuevo los pájaros y con ellos las semillas. Volvió a brillar el sol cuando se disiparon las cenizas. Como su tierra era nueva, salida de las entrañas del planeta, rica en minerales y gérmenes de vida, la montaña se hizo pronto hermosa, muy verde y adornada de nubes que le dieron sombra y caricias. Su vida se contagió a las otras tierras y siempre vivió erosionándose, callando humildemente, convirtiéndose en un frondoso valle de ríos y bosques que aún hoy se puede reconocer. Existe aprendizaje para todos, para los que se sienten como la montaña que una vez fue egoísta. Todavía hay tiempo para florecer. Para los que están a punto de volverse volcanes, pueden evitar llegar más allá. Pero nunca es demasiado tarde si actuamos hoy con humildad. Les voy a ser sinceros. No había reflexionado esto que les compartí, los pensamientos. Y ahorita que terminé de leerla, estoy reflexionando de que como muchas veces somos seres humanos. Sabemos cómo somos, cómo nuestro carácter, cómo somos
nosotros mismos, cada uno de nosotros sabemos cómo somos, nuestras virtudes y nuestros defectos, todos lo sabemos. Que seamos honestos con nosotros mismos, mucho menos con los demás, el ser honesto, pero cada uno de nosotros sabemos cómo somos, cómo vemos las cosas, cómo somos realmente el verdadero yo, que siempre lo estoy diciendo, el verdadero yo, la honestidad, el reconocernos tal y como somos. Y así como ahorita en estos pensamientos y en esta reflexión, de que cuántas veces en nuestra vida, en nuestra familia, como hijos, como hermanos, como esposos, como matrimonio, como sociedad, como amigos, como compañeros de trabajo, cuántas veces tomamos esa actitud de creernos que somos mejor que el otro, que tenemos tal vez más habilidades, que somos más inteligentes, que estamos tal vez físicamente más agraciados que otros, que tenemos, que nos vemos mucho mejor, no se diga sobre todo nosotras las mujeres, la competencia, ¿no? Que quién está más bonita, quién tiene más bonito cuerpo, quién tiene más admiradores, en fin. Y sobre todo, que no lo reconocemos. Y decimos, no, yo no soy así. No, yo no tengo envidia de nadie. No, yo no le tengo envidia a nadie. Pero si somos honestos, sí. ¿En qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Envidia, si somos las mujeres, pues que sí, como lo acabo de decir ahorita, si estás delgada, si tienes una cinturita, si estás bonita, tienes bonito pelo, físicamente estás mucho más agraciada que yo, estás más alta, estás más, no sé. Y los hombres también, que si tienes un mejor empleo que yo, si agarraste mejores calificaciones que yo, si en un trabajo te dieron a ti tal vez un certificado, un reconocimiento, o en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier cosa, estás siendo reconocida por tu habilidad para cantar, para hablar, para lo que sea. Te dan el primer lugar tal vez para que te sientes aquí, una invitación, a ti te invitaron primero, a ti te dijeron que te sentaras aquí. Y cuando uno cree que uno se lo merece y se lo dan a otro, ¿cuántas veces no vamos a decir que no hemos sentido envidia? Y lo dice uno, sí, yo tengo envidia, pero de la buena. No. Es que no hay envidia de la buena. Uno eso dice esa palabra para justificar, pero la palabra es envidia. Porque cuando uno ve que uno tal vez cree que se merece uno ser reconocido o más inteligente o que tiene más capacidad que otra persona, que te lo mereces tú, lo que se le está dando a otro, eso es ser uno envidioso y querer ser mejor que el otro. Y dices, ¿cómo yo, que yo tengo esta preparación o tengo este puesto, se lo dan a que es menos que yo? Según yo, eres menos merecedor que yo. Yo tengo más capacidad que tú. ¿Y por qué te lo dan a ti y a mí no? Yo tengo más tiempo aquí trabajando. Yo tengo más certificación académica. ¿Y cómo es que te lo dan a ti? Entonces cuando uno, y el daño que uno se está ocasionando primeramente uno, al mirar que al otro lo reconocieron y a ti no, porque tú te crees merecedor y se lo dieron a otro. Uno ahí ya se envenenó su mentalidad y su cuerpo, porque al sentir él sí, pero eso que tiene él, yo me lo merezco, yo debería de haberme lo ganado, yo debería de estar ahí. Cuánto resentimiento, tu cuerpo físico, mental, emocional, todo se va haciendo daño, se contaminó. En vez de decir,
que sea una inspiración que esa persona que está en ese puesto, que se lo ganó, o está como está físicamente, pues a lo mejor tiene ese cuerpo porque está haciendo ejercicio, está comiendo saludable y uno no. Entonces uno, en vez de tener envidia, ¿por qué no dice uno, es un gran ejemplo a seguir para que yo también, si él lo pudo hacer, ella lo logró, él lo logró, yo lo puedo hacer también? Me voy a esforzar. El que sea inspiración, no sea de que yo soy más. Y qué feo se siente cuando tú tienes esa mentalidad que tú te lo mereces y no te lo dan a ti. La soberbia, que creerse uno más que el otro, mejor que el otro. Y cuando te dan el pisotón al decirte que fue la otra persona y no tú. ¿Por qué se quiere uno? ¿Por qué se considera uno que es mejor que el otro? Entonces si nos ponemos a, a pensar que en vez de sentirme superior a esa persona, es mirar el esfuerzo que esa persona hizo y aprender basado al esfuerzo que hizo para lograr ese reconocimiento o estar como esté. Hay un trabajo de por medio para poder llegar a eso. Entonces es trabajar en uno mismo y que todos somos necesarios y somos buenos en la posición en que estemos. Porque para poder llegar a alto tienes que comenzar desde mero abajo para agarrar toda la experiencia e ir escalando, ir subiendo. Es un trabajar para llegar a ese nivel. Pero no porque llegues a ese nivel quiere decir que eres mejor, sino que simplemente te esforzaste. Pero si te sigues esforzando también tú vas a llegar ahí. Pero estás aprendiendo ese caminito que esa persona ya miraste que tuvo que pasar para llegar ahí, se esforzó. Entonces, en vez de envidiarle, es que sea inspiración para ti, para llegar también tú en el día de mañana con ese esfuerzo. Y de lo que viste, de los pasos que tuvo que pasar para llegar ahí, aprende tú también. Entonces te sirvió, te va a servir el aprender ese camino que él recorrió. Y dar el fruto. Y no querer opacar a los demás, ni tampoco sentirte menos. Todos donde estamos somos necesarios y somos importantes. Todos necesitamos de todos. El que está arriba necesita otro que le ayude y así va la escala. O el de abajo hacia arriba va subiendo. Pero todos estamos en el lugar que, de acuerdo a nuestro esfuerzo, pero sin egoísmo y sin pisar a nadie, sin hacerle daño a nadie, ni tener envidia de nadie, del que logró, qué bueno que llegaste ahí, gracias porque te esforzaste mucho para llegar ahí, no fue de gratis, hubo un esfuerzo, hubo un trabajo. Entonces ese ejemplo para mí, para que yo también me esfuerce y algún día sea ese ejemplo para mí, para yo también llegar ahí o un poquito más tal vez, de acuerdo al esfuerzo que yo haga. Pero no creerse uno merecedor más que el otro. Si se lo dieron, ese puesto pues se lo ganó. Entonces tú también esfuérzate. No tengas envidia, no tengamos envidia. Tenemos que alegrarnos de cuando al otro le va bien, pero somos todo lo contrario. Nos da coraje de que le vaya bien al otro, que se supere. Nada más decimos, sí, yo te felicito, pero se siente el abrazo, se siente la palabra hipócrita de que no es en verdad. Estás dando la puñalada trapera cuando das el abrazo y sí, muchas felicidades, ajá. Oye, pero yo debería estar en tu lugar. No, si, ¿cómo que tú? Si yo sé más que tú. No, pues si te lo dieron por esto, te lo dieron por lo otro. No. Entonces uno mismo se hace daño y tiene uno que mirar que la otra persona, si se lo ganó, pues su esfuerzo le costó, su trabajo le costó, y decir, pues te esforzaste, bien merecido te lo tienes, porque te esforzaste. Y yo también me voy a esforzar, me inspiras para que yo siga adelante.
Y tiene uno que ser bueno, tiene uno que alegrarse de cuando al otro le va bien. Cualquier logro que otra persona tenga, uno tiene que alegrarse. Si le va bien a la otra persona, si es tu amigo, si es tu hermano, sobre todo más si es familiar, si es conocido, alguien se supera, qué bueno, tú también te sirve de inspiración y tú también te estás beneficiando porque te da alegría al mirar lo que logró la otra persona, que se superó, que logró algo. ¿Cómo no te va a dar gusto? Pero tristemente el ser humano estamos así, tan corruptos, entonces no tenemos que tener envidia, es reconocer cuando alguien obtiene algún logro y decir felicidades y que te vaya bien porque te esforzaste, tuviste una meta y la cumpliste. Te felicito, pero que sea de todo corazón. Y tú donde estés, da lo mejor de ti. En el trabajo que estés desempeñando, da tu 100%. Que se valore, que lo que hagas lo vas a hacer con gusto. Y en tu nivel, ahí donde estás, también te van a reconocer. Y vas a ir escalando de acuerdo a lo que tú vas dando, porque lo que tú estás dándole a los demás se está mirando, se va viendo el fruto. Pero si estamos enojados, envidiando y pensando miles de cosas, que si fue por esto, que si fue por lo otro, y yo mira que yo tengo más capacidad y estoy donde mismo, tengo tantos años y nada, pues si tú tienes tantos años en un lugar y no avanzas, salte de ese lugar, ve a probar en otro lado donde desarrolles tu capacidad de lo que tú tienes y tal vez te valoren mejor y llegues a avanzar en tu trabajo. Como a mí me lo dijo alguien hace unos años, si tú duras más de 2 años en un lugar, en tu trabajo, y te dan un ascenso, muévete de ese lugar, porque ahí tú no vas a progresar. Un trabajador cuando mucho debe de estar 2 años en un lugar, en esa posición, y tiene que haber un cambio. Pero si no te ascienden, si no te cambian de puesto a un lugar más, no vas a ascender y tú también ya no vas a trabajar bien porque te quedaste estancado. No estás dando el fruto ahí, o no te están valorando o tú no te estás esforzando. Entonces cambia de lugar, o esfuérzate más o habla porque no te ascienden a otro puesto más alto y ya te dirán por esta razón. Pero tú no tienes que quedarte más de 2 años en una misma posición, tienes que avanzar. Eso te lo paso de consejo. Así es de que esto es simplemente que todos damos fruto en el nivel en que estemos, pero sin envidiar a nadie, dar nuestros 100% en lo que estemos haciendo, hacerlo con gusto, hacerlo con amor, para que el otro esté bien. Si haces pan, vas a hacer el pan más rico de todos. Si haces tortillas, las más sabrosas de todos. Si haces comidas, taquitos, lo mejor de todos. Si vendes fruta, la mejor de todas. Que tenga tu toque especial, que te identifique a ti. Esto lo hizo fulano de tal, porque así es. Hacer bien lo que estás haciendo, pero hacerlo bien. Que la gente se sienta confortable con lo que recibe de ti, en donde estés, el trabajo que sea, pero hacerlo con amor, con gusto y sin envidia. Y así tú vas a ir mirando sin que tú digas nada que yo me lo merezco, te van a ir ascendiendo. Simplemente no tenemos que ser envidiosos ni ser altaneros de que también cuando ya llegas arriba te creas el muy, mires así como el volcán, como se dice. De tanto que te creíste, tanto tu ego que tú eres el número 1, explotó, reventó. Por sentirte el más alto, reventó de que todo dentro de ti, toda la frustración, el creerte que yo soy el mero, para que estoy en lo más alto para que me miren. No tienes que estar en lo mero alto para que te miren. También te puede estar en lo más alto para que te digan, mira qué bueno es, o mira nada más qué malo es, te alcanzo a ver lo malo que eres, lo malvado que eres, o lo muy bueno que eres. Que estás ahí arriba porque hiciste las cosas bien, o porque lo hiciste mal también. Entonces tenemos que aprender a ser buenos y dar nuestro 100%,
En el nivel en que estemos ahí, da tu 100%, pero dalo con amor, dalo con gusto, hazlo con alegría. Que el trabajo que tú hagas sea con amor. Así de que esto me tocó mucho, no tenemos que ser así. Todos tenemos la oportunidad para florecer en lo que seamos, ser el número uno en lo que estemos haciendo, pero que seas tú, sin envidia, sin querer estar haciendo las cosas para que te vean. Eso de que si utilizamos eso de que para que te vean, no va a funcionar, porque quiere decir que somos hipócritas. No lo estás haciendo porque eres el verdadero tú, es para que te miren, no por lo que tú eres realmente. Para mí la honestidad tiene mucho que ver el ser yo. Yo soy así, en el buen sentido. Que seas honesto, da tu 100%. No seamos envidiosos, no seamos ególatras, no tengamos tanto egoísmo de que todo nada más lo queremos para nosotros. Todo para nosotros y nada para los demás. Yo soy el merecedor de todo. No, así no es. Así de que pues con esta bellísima reflexión, tanto para ti como para mí, hay mucho que aprender en esta reflexión. ¿Cuántas veces hemos sentido ese egoísmo, esa envidia de querer ser nosotros el número uno? ¿Y por qué a él o por qué ella y no a mí? Mucho para aprender. Bueno, pues sin más, me despido. Como les digo siempre, el día de hoy, misión cumplida. Con la enseñanza continuaremos ahora con el Antiguo Testamento, de los capítulos. Y diciéndoles que les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video y que si tú lo consideras correcto, quieres hacerlo, compartir los videos, pues de antemano, muchísimas gracias. Por hoy, la Escuelita del Señor, misión cumplida con la enseñanza. Continuaremos después con el Antiguo Testamento y con esta reflexión para meditar de no ser una persona ególatra, egoísta, envidiosa. Pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Mi nombre es María López. Te espero en el próximo video. No me dejes sola y hasta la próxima. Y ni siquiera, perdón, les dije al principio si no lo hice al principio, pues ahora al final, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti, que me ves, que me acompañaste. Aquí este es el aplauso. Que se me olvidó. Y sin más de lo que se daba, se acabó. Sin más, ahora sí me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y mi nombre es María López. Los espero en el próximo video. Adiós, gracias, muchas gracias. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y hasta luego.